Daniel Bonis, comunicador de la ciudad de Rosario, conductor. Un gusto que estés en el programa. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte la invitación. Es todo un gusto para estar contigo y compartir esta nota amena, esta conversación que vamos a tener. Bueno, y formás parte de esta casa también de Televisión Regional. Por supuesto, así es. Allá hace muchos años, Antonio, que tenemos un programa de educación, de ciencia, de cultura, que recientemente fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia en el aspecto cultural. Tratamos de ser un programa formativo fundamentalmente sobre temas educativos, sobre la ciencia, sobre la cultura, aspectos que son tan necesarios para una sociedad, ¿no? Y más en estos momentos donde la sociedad vive situaciones muy delicadas. Es un nicho interesante el que has sabido encontrar, el de la educación, que no se aborda mucho en los medios de comunicación y a través de entrevistas con diferentes actores. Y porque muchas veces, Antonio, el tema educativo en la Argentina siempre ha sido así históricamente. En lo discursivo siempre es prioritario para todos. Pero luego cuando comenzamos a transitar en lo práctico, la educación en la Argentina pasa a ser un segundo plano. Entonces hablamos de inversión educativa, esa inversión después no llega, y cuando uno transita la realidad cotidiana de cada una de las unidades de las escuelas, se da cuenta cómo está la educación en la Argentina, que no es solamente el tema salarial, la educación pasa por otros temas que también hay que tener en cuenta. Yo siempre digo que la educación debe volver a recuperar el lugar y el sitio que no debió perder nunca, ¿no? Hoy la educación en la Argentina es una educación relativamente mediocre, así lo considero yo, además de comunicador, claro, más allá de comunicador, he sido director durante 37 años, inclusive en el complejo Gurruchaga recientemente. Creo que hay que volver a recuperar la innovación, la creatividad, que sin lugar a dudas los docentes la tienen, pero para eso hay que apuntalar a la educación. No solamente desde el proceso pedagógico, sino también en la infraestructura, en el equipamiento, en las condiciones laborales que tienen que tener los docentes. Participaste, justamente lo nombraste recién, al Colegio Gurruchaga, uno de los más importantes de la ciudad. Participaste de la generación de ese proyecto educativo. ¿Se pueden generar otros proyectos como el Gurruchaga en la ciudad o es imposible? No, sin lugar a dudas se puede hacer. Ese es un proyecto que ha tenido sus orígenes con una serie de mujeres docentes muy creativas, porque fue en aquel momento un proyecto novedoso. Inclusive, ¿cuándo arranca? Y eso arrancó en el año 90 aproximadamente, con un proyecto que unía los tres niveles de educación, es decir, el inicial, el primario y el secundario. Por eso se creó como complejo educativo, con la figura de un director general que aglutinaba a cada uno de esos directivos de cada uno de los niveles, y ahí podía haber toda una integración realmente importante desde ese niño que ingresaba en el preescolar y terminaba en el secundario. Sí, ha sido un proyecto realmente novedoso, inclusive cuando, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si hoy mucha gente lee ese proyecto, todavía hoy tiene mucha vigencia. Argentina siempre fue un país con una clase media muy pujante, muy leída, con un nivel cultural elevado. ¿Es casualidad o no, me lo dirás vos, de que la educación haya disminuido tanto su nivel en la Argentina, de que ya la clase media hoy no exista? Digamos, son como caminos paralelos. Son caminos paralelos. Lo que sucede es que hay una gran desigualdad en la sociedad argentina. Y esa desigualdad se ha visto mucho en la clase media particularmente, donde la clase media de hoy en la Argentina se ha dividido. Un sector de clase media quedó como media, pero otro sector entró en el régimen de la pobreza. Entonces, en esa desigualdad y en esa dejadez, en esa situación de la inmediatez que hoy se vive en la Argentina, se ha dejado de lado muchas veces ese seguimiento que los padres le hacían a sus hijos en relación al tema de la educación. ¿Cómo es la relación medios de comunicación, educación? Porque estimo que por allí algún productor te va a decir, mira, esto no garpa, esto no sirve. Bueno, justamente no son atractivos. Y este es el gran tema. Por eso nosotros cuando pensamos hacer este programa de la educación,
tratamos de apuntalar a la educación, a la cultura y a la ciencia desde el mundo de la política. Si nosotros no hacemos nota con los políticos para hablar esencialmente de los temas de la política, si no tratamos de charlar y de fomentar el tema de la educación, traerlos a nuestro camino, a ver cuál es el pensamiento de cada uno de esos políticos en relación al tema de la educación. Yo te doy un solo ejemplo. Santa Fe todavía hoy no tiene una ley provincial de educación. Si bien es cierto, vos podés hacer la ley, pero no va a resolver el problema educativo, pero sí va a tener un marco regulatorio. No tenemos ley de la provincia de Santa Fe, y viene pasando distintos gobiernos y se van venciendo en la legislatura porque vencen los plazos legislativos. No tenemos ley de educación. Bueno, y en la práctica se ve con una relación muy conflictiva siempre entre los gremios docentes y el Estado. Esto no es ir contra uno o contra otro, pero nunca los alumnos pueden cumplimentar el ciclo lectivo como debería ser. Yo creo que por parte del Estado se necesita incorporar la mediación, la negociación con gente que conozca el tema educativo y que pueda sentarse en una misma mesa con los docentes y charlar y conocer justamente la problemática docente. En el gobierno de Hermes Wiener hubo un avance en relación a ese tema, porque se creó una dirección que se llamaba Bienestar Docente, y ahí aparecieron muchas figuras que habían participado en el mundo gremial. Entonces tenían la problemática desde la docencia propiamente dicha, y ahí trataban de conciliar. Ahora bien, yo creo que también los sindicatos deben reconvertirse. Yo creo que vivimos en una Argentina donde si hay 190 días hay que tratar de cumplirlos, porque los 190 días no se cumplen. Y Antonio, te puedo garantizar, ya como docente, día perdido de clase no se recupera, es irrecuperable, nunca se recupera. Vos sabrás muchas veces que hubo paros y después, ¿qué dice el Estado? Vamos a tratar de vamos a recuperar los días perdidos. En la realidad eso no sucede y se perdieron los días. Daniel Bonis, muchas gracias. No, ha sido un gusto y te quiero agradecer la invitación, Muchos éxitos en tu programa.